Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. El libro que hemos elegido hoy de nuestra estantería de misterios se llama Abducidos y está escrito por una persona muy especial, el gran profesor de Harvard John E. Mack, alguien que estudió la temática de las abducciones y utilizó el método científico para poder llegar a algo en claro, a descubrir la verdad, y descubrió que no son simples alucinaciones, aquellos relatos de las personas que, al entrar en un estado profundo de inconsciencia, se les extraía la visita de unos seres que siempre compartían rasgos. Pero este libro de hoy tiene otra historia asociada a las abducciones, una historia que nos llevaría al corazón de África, concretamente a un lugar llamado Ruwa, la escuela Ariel, donde más de 62 niños que estaban jugando en un patio del colegio se toparon con algo increíble, un ser que les miró directamente a los ojos y parece que algunos niños quedaron traumatizados de por vida. Un ser que, según las declaraciones de los niños que vamos a ver a continuación, tenía el mal en su mirada. Con esto vamos a empezar hoy con el gran misterio del caso Ariel. John E. Mack, psiquiatra, profesor de medicina en la Universidad de Harvard. Alguien que se propuso investigar de forma muy seria y utilizando el método científico el tema de las abducciones. Su método era irrefutable, porque mostraba pruebas constantemente sobre ese fenómeno, al analizar centenares de casos. ¿Qué pasó? Pues que hizo un estudio científico muy bueno y molestó a su propia universidad. Es más, molestó al lado oficialista de un suceso de las abducciones que no quieren saber nada de esto. Pero ahí estaba, una eminencia hablando con la ciencia de que era real, de que el fenómeno existía. Desgraciadamente John E. Mack murió en extrañas circunstancias. No se sabe si relacionado con su investigación, porque lo oficial quería destruirlo, no se sabe, pero estaba muy cerca de la verdad. Antes de morir, sus investigaciones le llevaron a pensar una cosa. ¿El fenómeno extraterrestre es una creación del inconsciente colectivo de la sociedad de esta época? ¿Es un mito moderno, como decía Carl Gustav Jung? ¿O es algo más? Para analizar y responder esta pregunta, lo que hizo fue salir de Estados Unidos, investigar el fenómeno de las abducciones en otros países, Brasil, México y África, para determinar que no es un constructo social, la típica figura de los extraterrestres que te abducen, que te pinchan, te extraen algo en esa camilla blanca y te devuelven a tu cama. Descubrió, por ejemplo en África, que ellos no los llaman extraterrestres, los llaman demonios, y son las mismas características. Los testigos hablaban de lo mismo con otras palabras, y ahí la sorpresa de John E. Mack fue notable. El fenómeno era real. Esta es una de las cosas que molestó mucho a lo oficialista, porque no se podía rebatir. Estaba utilizando el método científico y estaba descubriendo la verdad. Sobre esto último, los casos de África llamaron mucho la atención, a él y a toda la gente que leyó su trabajo. Por ejemplo, se fijó en una escuela, la escuela Ariel de Zimbabue, en la localidad de Ruwa, donde 62 niños habían tenido un encuentro cercano con un aparato que se posó y de este salieron dos seres. Uno de ellos se acercó a los 62 niños y su mirada penetró en lo más profundo del alma de estos niños, marcándolos de por vida, muchos de ellos atemorizados. Es un caso dentro de la ufología excepcional, por la cantidad de testigos y porque son niños, mucho más puros a la hora de transmitir, mucho más
buenos como testigos en cuanto a que no tienen intencionalidad de mentir. Y son 62, puede que un poco más. Veréis, la escuela Ariel. Este suceso aconteció el 16 de septiembre de 1994 en Zimbabue, en el pueblo de Rugwa, en la escuela Ariel. Allí, como os decía, 62 niños estaban jugando en el patio tranquilamente cuando escucharon un sonido que describen como un pitido metálico muy leve, pero que estaba en el aire. Los niños se pusieron a mirar de dónde salía ese sonido y entonces unas luces gigantescas pasaron sobrevolando el patio de la escuela y se posaron en una zona boscosa que estaba al lado de la escuela. Los 62 niños, muy curiosos como debe ser en la actitud de un niño, pues fueron directamente a la alambrada que separaba el colegio del bosque y se pusieron a mirar esa luz. La luz empezó a bajar, se posó en tierra entre los árboles y empezó a dibujarse una estructura metálica que todos los niños pudieron ver. Entonces, de este aparato salieron varios seres, pero uno de ellos más identificable, porque se puso por delante del aparato y empezó a avanzar hacia los niños. Los niños describen a este ser con los ojos almendrados, oscuros, cuello esquelético, pelo largo, uniforme entallado metálico de color negro y un extraño resplandor. Lo más destacable, que todos esos niños sintieron miedo, se paralizaron ante los ojos de este ser que les miraba directamente. Dicen algunos niños que en ese proceso penetrante de mirada recibieron visiones, imágenes, y muchas de estas eran catastróficas sobre la Tierra, sucesos destructivos que, podrían identificarse con lo que está pasando hoy en día. Algunos de estos 62 niños no tuvieron esas visiones, pero sí que tuvieron muchísimo miedo. Cuando los niños contaron esto al profesor, a la escuela, les pidió el profesor que hicieran dibujos de lo que habían visto. Y efectivamente, estos son algunos de los dibujos que nos hablan de un mito que está por todo el mundo. Son los mismos seres que aparecen incluso en África, en un lugar perdido donde es identificado este fenómeno con demonios, seres del inframundo. Pero realmente es otra cosa. Mirad atentamente esto, y quiero que os pongáis en la piel, o en la mente, mejor dicho, de aquellos niños que fueron testigos del suceso OVNI. Mirad, este es uno de los dibujos que los niños hicieron. Podemos observar un aparato típico de platillo volador, pero fijaos en esto de aquí arriba. Muchos niños describen que el ser salió de arriba de la cúpula. El caso es que tenemos la típica idea de platillo volador, pero al otro extremo del mundo. No estamos en Estados Unidos. Esto es un caso que apareció en África, cuando la gente pensaba que esas luces en el cielo eran demonios. Ahora volvemos al caso y vamos a pasar a la siguiente fotografía y vais a ver enseguida que aquí hay mucha tela. Mirad las descripciones de los ojos de este ser. Ojos almendrados, la típica descripción de siempre, pero insisto, en Zimbabue, cuando en 1994 el tema de los ovnis era ya bastante popular, pero realmente estos 62 niños no tenían absolutamente ninguna intención de mentir. Me llama también la atención la imagen de abajo, ¿veis? También es la típica del Grey Alien, el alien gris, esos ojos almendrados, la cúpula, la nave, y luego la de arriba, de una niña, esta vez una niña pequeña, que nos mostraba el temor de toda la escuela cuando detrás de la alambrada, en aquel árbol, apareció ese misterioso ser. Un ser envuelto en una serie de sonidos metálicos parecidos a The Hum, parecidos a una flauta, como describía las crónicas de John E. Mack, y posiblemente, influenciado por la máquina que pilotaban estos seres. Cuando los niños contaron también este suceso a los padres obviamente no iban a pensar que se trataba de un ser extraterrestre. Lo primero que pensaron fue
que podría tratarse de algún depravado o algún secuestrador que estaba mirándoles en la alambrada, y por eso organizaron batidas por el bosque para ver si obtenían pistas de aquellas personas que estuvieron ahí. Lo que no sabían estos padres es que no se trataban de personas. Este caso fue tan sonado, tan impactante, que llegó a los oídos de Cynthia Hind, una experta ufóloga en casos de todo tipo, sobre todo en casos de África, sobre contacto con otros seres, abducciones y ovnis. Cynthia Hind se puso en contacto con la escuela, hizo varias declaraciones firmadas, investigó y también tomó esa descripción de los niños sobre este ser y el suceso y llamó Cynthia a John E. Mack, que se encontraba en Estados Unidos, para poder estudiar el caso juntos. John E. Mack descubrió que días antes del suceso el pueblo de Ruwa había estado observando luminarias extrañas por el cielo. Es decir, consiguió declaraciones de otras personas que antes del suceso estaban viendo lo mismo. Esas extrañas luces, esos aparatos. John E. Mack pudo ir allí, filmar, grabar las declaraciones en vídeo de aquellos niños que hoy ya no son tan niños, han pasado más de 25 años, y recientemente en un programa de televisión llamado Cuarto Milenio, uno de estos niños, llamado Salma Siddiq, una niña que tenía 11 años en el suceso, 25 años después, ha dado su propia versión y está muy convencida de lo que ha visto. Voy a citaros textualmente sus palabras que dio en la televisión y vamos a ver su versión. Era un ser muy parecido a nosotros, pero no era humano. Se notaba muy poderoso y magnético. Yo estaba cogida de la mano de mi amiga y los ojos de este ser nos miraron fijamente. Al mirarme fijamente no podía mover ni un músculo. Me quedé exhausta. No recibí ninguna visión, pero algunos niños sí, sobre el futuro de la Tierra. Después de aquello no volví a ver el tiempo de la misma forma, ya que para mí el tiempo en ese suceso se hizo eterno, se ralentizó, pero a la vez no. Si mi madre no me hubiera creído en aquel entonces, no sé cómo lo hubiera soportado, ya que ese ser me dio mucho miedo, se sentía algo muy poderoso, magnético, malvado. Declaraciones de una de las testigos de esos 62 niños, 25 años después, declaraciones muy fuertes, contundentes, de la mirada de un ser que parecía tener mucho poder y estar interesado en todos esos niños. Aquí lo más importante de este suceso es los testigos. 62 niños, niños que son la emanación más pura de la inocencia. ¿Qué sentido tiene que tantos niños mientan a la vez? Hagan el mismo dibujo sobre lo que han visto y cuenten prácticamente la misma historia. Digo prácticamente porque, claro, al ser 62 niños y ser pequeños, tiene la historia variaciones. Algunos dicen que los ojos de ese ser eran verdes, otros dicen que eran negros, otros hablan de que había una pupila blanca muy fuerte en el negro de los ojos, otros lo describen con pelo, otros sin pelo. Son niños, eran muchos, y el suceso fue también bastante rápido. Pero ahí queda la historia, una historia real, que ha dado mucho que pensar a la ufología. Antes de acabar, vamos a hacer dos cosas. Primero, os voy a leer dos declaraciones de otros dos niños de la escuela, y luego os voy a mostrar cómo podéis acceder a un documental donde John E. Mack grabó a los niños, les tomó declaración en vídeo, y ahora mismo podéis comprobar vosotros mismos la fuerza de la historia contada por la fuente. Primero, vamos con las declaraciones de otros dos niños. Conversación de John E. Mack con una niña testigo del suceso Ariel. John Mack: ¿viste sus ojos? Sí. ¿A qué se parecían? Eran verdes y con forma almendrada. ¿Qué sentiste cuando viste sus ojos? Me dio miedo. ¿Miedo por qué? ¿Qué daba miedo? Los ojos parecían malvados. ¿Malvados? Sí.
¿Y qué los hacía malvados? ¿A qué te refieres con malvados? Parecía malvado porque me miraba fijamente. Te miraba fijamente, como si quisiera hacer ¿qué? Como si quisiera llevarnos, como si quisiera llevarte. ¿Esa es la sensación que tuviste? ¿Que quería llevarte con él? Sí. ¿Sentiste que querías ir con él? No. ¿Qué efecto tuvo en ti el sentir que quería llevarte consigo? Solo me alejé y empecé a llorar. Segundo testigo. John Mack dice: «Algo te asustó, ¿verdad?». La niña contesta: «Sí». «¿Qué fue lo que te asustó?». «El ruido». «¿Qué ruido?». «El ruido que escuchamos en el aire». «¿Escucharon un ruido en el aire?». «Sí». «¿Cómo era? ¿Como un rugido? ¿Como un zumbido? ¿Qué tipo de ruido era?». «Era como si alguien tocara una flauta». Para acabar esta historia os dejo el documental de John E. Mack en un enlace en la descripción de este vídeo, por si tenéis curiosidad, por saber más datos sobre esta historia, y además así podéis ver de primera mano cómo los niños relatan el suceso. No tiene desperdicio, ya que este posiblemente sea uno de los casos más poderosos de encuentros con humanoides. John E. Mack, antes de morir, lo tenía muy claro. Es un fenómeno real, no es un fenómeno sociocultural. Sí que se le añade algunos elementos, depende de la cultura, demonios, extraterrestres, duendes, seres de la tierra, pero quitando todas las capas, hablamos de lo mismo. Una fuerza, una entidad incomprensible, superior a la humana, que a veces observa y toma acción en pocas ocasiones. Estaremos atentos, amigos, por traeros más casos así, con tanta fuerza, en este canal. Como siempre digo, el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.